El bar lleno de humo de Riverside Falls se quedó en silencio cuando Diana Steele, Rose Martínez, golpeó la mesa con su puño enfundado en un guante de cuero. La matriarca de los Hells Angels había gobernado esta ciudad durante 20 años, pero nada la había preparado para lo que acababa de descubrir en la mochila de la chica de 17 años a la que habían pillado robando en su club. ¡Respóndeme! La voz de Diane cortó la tensión como una navaja. ¿Por qué tienes una foto de mi hermana? La sangre de Maya Chen se heló. Durante 3 años había sobrevivido en las calles ocultando su verdadera identidad. La foto era su única conexión con la vida de la que había huido, la vida en la que su madre había sido asesinada y a ella la habían inculpado por el crimen. Pero esta mujer, que decía ser la hermana de su tía, no podía estar diciendo la verdad, porque la tía de Maya había muerto en un accidente de moto hacía 15 años. ¿O no? Mientras los moteros se cerraban alrededor de ellas, Maya se dio cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando. La misma familia de la que se había estado escondiendo podría ser la clave para demostrar su inocencia o sellar su destino para siempre. Pero ¿cómo podía la reina de los ángeles del infierno estar relacionada con el pasado de su madre asesinada? Los ojos de Maya se movían rápidamente entre la foto desgastada en la mano tatuada de Diane y la puerta de salida a 6 metros de distancia. Demasiado lejos. 3 motociclistas corpulentos le bloqueaban el paso. Sus chalecos de cuero lucían parches que contaban historias de violencia y lealtad. El olor a aceite de motor, cigarrillos y cerveza derramada flotaba pesadamente en el aire del bar Murphy's, mezclándose con su creciente pánico. «No sé de qué estás hablando», susurró Maya, con una voz apenas audible por encima del zumbido del letrero de neón de Budweiser. Los ojos gris acero de Diane no se inmutaron. Levantó la fotografía, una imagen descolorida de 2 mujeres riendo en una playa con los brazos entrelazados. Maya había memorizado cada detalle, la brillante sonrisa de su madre, la forma en que la luz del sol se reflejaba en su cabello oscuro y a su lado, la mujer que Maya conocía como tía Sara, el espíritu libre que la visitaba 2 veces al año con historias increíbles y regalos caros. «Esta es mi hermana Elena», dijo Diane, señalando a la mujer que Maya recordaba como Sara. Supuestamente murió en 2009. Funeral a ataúd cerrado. Nadie que la identificara. Nunca lo creí. El suelo pareció moverse bajo los pies de Maya. Elena, no Sara. Otra mentira en una vida construida sobre el engaño. Elena Martínez. Diane continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Se fue del club cuando tenía 19 años. Dijo que quería una vida normal, cambió de nombre, cortó todos los lazos, pero la familia es la familia, y ella seguía siendo mi hermana pequeña. La mente de Maya se aceleró. Su madre nunca había mencionado que Elena tuviera una hermana. Pero por otra parte, su madre había guardado muchos secretos. Secretos que la habían llevado a la muerte. Así que te lo volveré a preguntar, pequeña. ¿Por qué tienes una foto de mi hermana muerta de hace 15 años? ¿Y por qué? Diane se acercó, su presencia dominando la habitación. ¿Te pareces exactamente a Elena a tu edad? El parecido. Maya siempre se había preguntado por qué se parecía tan poco a su madre, que era menuda y delicada. Sus rasgos angulosos, su altura, la obstinada expresión de su mandíbula. No se parecían en nada a la mujer que la había criado, pero coincidían perfectamente con la mujer de la fotografía. Ronnie llamó Diane a un gigante barbudo que estaba cerca de la barra. Cierra la puerta con llave. Nadie se va hasta que obtenga respuestas. El clic del cerrojo resonó en la silenciosa sala. El instinto de supervivencia de Maya, agudizado por 3 años de huida, le gritaba que luchara, que corriera, que desapareciera en la noche como había hecho tantas veces antes. Pero algo en los ojos de Diane la mantuvo paralizada. No era ira ni amenaza, sino una especie de esperanza desesperada. Elena tuvo una hija, dijo Diane de repente, y las palabras golpearon a Mia como golpes físicos. Nunca la conocí, pero oí rumores. Una hija nacida cuando Elena vivía bajo otro nombre, jugando a las casitas con un hombre de negocios.
A Mia se le hizo un nudo en la garganta. El hombre de negocios, su padrastro, Richard Chen, que la había adoptado cuando tenía 5 años. El mismo Richard Chen que había sido encontrado muerto junto a su madre en su mansión hacía 3 años. El mismo Richard Chen, cuyos socios comerciales habían inculpado a Mia por el doble asesinato. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Diane. Los labios de Mia se movieron sin emitir sonido alguno. No podía decir la verdad. No podía derribar los últimos muros que la protegían. Pero la fotografía que Diane tenía en las manos ya lo había hecho. Grace, susurró finalmente. Grace Chen. Diane contuvo el aliento. Grace Martínez. Ese era el segundo nombre de Elena. Ella lo habría usado. La habitación dio vueltas alrededor de Maya mientras las implicaciones la abrumaban. Su tía Elena, que supuestamente había muerto, estaba viva y de pie frente a ella como líder de una banda de motociclistas. La familia de la que había huido para protegerse. Quizás no eran su verdadera familia. Sobrina, dijo Diane en voz baja, extendiendo una mano temblorosa. Eres la hija de mi hermano. Pero antes de que Maya pudiera responder, la ventana delantera explotó en una lluvia de cristales y figuras armadas con equipo táctico se abalanzaron por la abertura. La campana de la cafetería sonó cuando Maya empujó la puerta, con las manos aún temblorosas por el encuentro en la gasolinera. El familiar aroma de los granos tostados y los pasteles de canela solía calmar sus nervios, pero esa noche le resultaba sofocante. Llevaba 8 meses trabajando en Grounded, el trabajo más duradero que había tenido desde que llegó a Millbrook hacía 3 años. «Llegas temprano», le dijo Janet desde detrás de la máquina de café, con su coleta canosa moviéndose al girarse. «Y parece que hayas visto un fantasma». Maya esbozó una sonrisa forzada y colgó la chaqueta en el gancho de los empleados. «Solo estoy cansada. He tenido un día largo en la escuela». La mentira le salía con facilidad, tan fluida como las notas falsas que había utilizado para matricularse en el Instituto Millbrook. En realidad, había pasado la tarde en la biblioteca pública investigando las rutas de autobús a Oregón. Siempre hay que tener una estrategia de salida. Esa era la regla número 1 para sobrevivir. «Bueno, anímate, cariño. Los viernes por la noche son los más ajetreados». El tono maternal de Janet le oprimía el pecho. En otra vida, quizá habría tenido una madre de verdad que le hablara así, que se preocupara cuando la veía pálida o angustiada. Pero Maya Hartwell era una ficción, una identidad cuidadosamente construida a partir de documentos falsificados e historias ensayadas. La hora punta de la tarde comenzaba alrededor de las 7. Los estudiantes de la universidad comunitaria cercana llegaban en masa, con los portátiles bajo el brazo y los libros de texto desbordando sus mochilas. Maya siguió con su rutina de forma mecánica, tomando pedidos, calentando leche, limpiando mesas, mientras mi mente se apresuraba a elaborar planes de contingencia. Podría coger el Greyhound de las 11:30 a Portland. Su fondo de emergencia, escondido en una lata de café enterrada detrás del cobertizo de herramientas de su casero, cubriría el billete y tal vez 2 semanas de motel barato. Ya lo había hecho antes en Phoenix y luego otra vez en Denver. Hacer las maletas, no dejar rastro, convertirse en alguien nuevo. «Maya, cariño, estás temblando». Janet apareció a su lado, con el rostro arrugado por la preocupación. «Quizá deberías sentarte un momento». «Estoy bien, de verdad». Pero cuando Maya se dispuso a coger el pedido de un cliente, su mano la traicionó y la taza de cerámica se estrelló contra el suelo. El café oscuro salpicó el desgastado linóleo y las conversaciones se detuvieron mientras todas las cabezas se giraban hacia ellas. «Ya está. A la trastienda ahora». La voz de Janet no admitía réplica. En la estrecha oficina detrás del mostrador, rodeada de cajas de filtros de café y botellas de sirope, Maya sintió que las paredes se le echaban encima. Janet le puso una botella de agua en las manos y se sentó en la destartalada silla del escritorio. «Te conozco desde hace 3 años y nunca te había visto así». Los ojos de Janet, del color del té fuerte, escrutaron el rostro de Mia. «¿Qué ha pasado?» Mia dio un sorbo tembloroso de agua, ganando tiempo. Janet había sido amable con ella, más amable de lo que se merecía.
Cuando Mia había aparecido a los 17 años con una historia lacrimógena sobre haber superado la edad para estar en acogida, Janet le había dado un trabajo sin hacerle demasiadas preguntas. La había cubierto cuando faltaba al trabajo. Incluso la había llevado a urgencias el invierno pasado cuando había contraído neumonía. Había una mujer en la gasolinera Miller's, comenzó Mia con cautela. Sabía cosas sobre mí, cosas que nadie aquí debería saber. ¿Qué tipo de cosas? El peso de 3 años de secretos presionaba contra las costillas de Mia. Pensó en el nombre que la mujer había susurrado. Su verdadero nombre. El que había enterrado tan profundamente que a veces ella misma lo olvidaba. El nombre que pertenecía a una niña aterrorizada de 14 años que había sido testigo de algo que lo cambió todo. Mi pasado, Vito, dijo Maya finalmente. Antes de venir aquí. Janet asintió lentamente, como si siempre hubiera sospechado que había más en la historia de Mia de lo que ella había dejado entrever. Todos tenemos cosas de las que huimos. Cariño, la pregunta es, ¿estás huyendo hacia algo mejor o simplemente huyendo? Antes de que Maya pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un joven con un delantal manchado de café entró tambaleándose, con el rostro enrojecido por la emoción y el miedo. Janet, hay un grupo de moteros fuera. Son grandes y dan miedo. Están preguntando por Maya. La botella de agua se deslizó de los dedos entumecidos de Mia y cayó al suelo con un ruido sordo. A través de la pequeña ventana de la oficina, podía ver las siluetas de las motocicletas alineadas como buitres metálicos bajo las luces fluorescentes del aparcamiento, al menos 6, cromadas, relucientes y con los motores aún encendidos y desprendiendo calor residual. Dijeron que le dijera que Vera quiere hablar con ella, continuó el joven, con la voz quebrada. Dijeron que ella entendería lo que eso significa. La sangre de Maya se heló. Vera, la mujer de la gasolinera, no la había encontrado por casualidad. Había venido a buscarla, había seguido de alguna manera el rastro cuidadosamente oculto de Maya a través de 3 estados en 3 años. Y ahora estaba allí, esperando en el aparcamiento como la muerte sobre ruedas. Janet se levantó lentamente, con sus instintos protectores claramente en conflicto con la confusión. Maya, ¿qué demonios está pasando? Pero Maya ya estaba cogiendo su chaqueta, con sus instintos de supervivencia por encima de todo lo demás. La salida trasera daba a un callejón que conectaba con las calles residenciales más allá. Si se movía lo suficientemente rápido, permaneciendo en las sombras el tiempo necesario, tal vez podría llegar a su escondite y desaparecer antes de... No correría si fuera tú, pajarito. El olor a grasa de tocino y café quemado golpeó a Ma como una bofetada cuando empujó la puerta de cristal del restaurante. 3 años viviendo de las migajas le habían enseñado a seguir su olfato hasta la comida más barata, y Mel's Roadside parecía el tipo de lugar donde con un billete de $5 se podían comprar suficientes calorías para 2 días. El interior gritaba, años 70, sillas de vinilo agrietadas de color amarillo mostaza, un suelo de damero que había visto mejores décadas y luces fluorescentes que zumbaban con la persistencia de avispas enfadadas. Un puñado de camioneros se encorvaban sobre sus platos en la barra, mientras una joven pareja compartía patatas fritas en la mesa de la esquina, susurrando como si estuvieran planeando una boda o un atraco a un banco. Maya se deslizó en una mesa cerca de la salida trasera, manteniendo la capucha puesta y el rostro apartado de los demás clientes, por costumbre. Había aprendido pronto que el contacto visual invitaba a las preguntas, y las preguntas conducían a un interés que no podía permitirse. ¿Qué te pongo, cariño? La camarera apareció junto a su mesa, una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero y ojos amables que probablemente habían visto a muchos fugitivos. Solo café, dijo Maya, y luego se contuvo. Le quedaban $40 y se acercaba el invierno. En realidad, ¿qué es lo más barato del menú? La camarera, cuyo nombre era Dolores, según la etiqueta que llevaba en la pechera, estudió a Mera con la mirada experta de alguien que había trabajado en cafeterías toda su vida. Las tortitas cuestan 350. Vienen con mantequilla y sirope. Maya asintió con la cabeza,
y sacó unos billetes arrugados del bolsillo de su chaqueta. Cuando Dolores se alejó, Maya se relajó un poco. Solo era otra parada anónima en otra ciudad anónima. Comería, quizás se asearía en el baño y luego decidiría qué hacer a continuación. Las tortitas llegaron humeantes y Maya se obligó a comer despacio a pesar del hambre que sentía. Haz que dure, saborea cada bocado. Estaba a mitad de camino cuando la puerta volvió a sonar y entraron 3 personas con chaquetas de cuero, con un parche distintivo, una calavera rodeada de rosas con la inscripción Iron Serpents MC cosida debajo. El tenedor de Ma se detuvo a medio camino de su boca. Los moteros significaban problemas, incluso cuando se ocupaban de sus propios asuntos. Mantuvo la cabeza gacha, concentrándose en su plato, pero podía sentir su presencia como una tormenta que se cernía sobre la cafetería. Vaya, vaya, la voz era femenina, ronca por años de cigarrillos y probablemente cosas peores. Dolores, ¿sigues sirviendo ese café horrible? El mejor café horrible de 3 condados, Maggie, respondió Dolores con evidente familiaridad. Tus mesas habituales están libres. Maya se arriesgó a echar un vistazo e inmediatamente deseó no haberlo hecho. La mujer llamada Maggie estaba estudiando el restaurante como si fuera suyo, con la mirada catalogando a todos los clientes. Tendría unos 50 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás con severidad y un rostro que sugería que había ganado más peleas de las que había perdido. Cuando sus ojos encontraron a Merce, se detuvieron en ella. Mia apartó la mirada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Había sentido la atención de la mujer fijarse en ella como un depredador que huele a su presa. En realidad, dijo Maggie, con una voz que se oía claramente en el silencio del restaurante, creo que me sentaré allí. A Maya se le heló la sangre al oír pasos que se acercaban a su mesa. No levantó la vista ni siquiera cuando el vinilo chirrió al deslizarse alguien en el asiento frente a ella. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó Maggie, aunque ya se había acomodado. De cerca, Maya pudo ver los intrincados tatuajes que cubrían sus antebrazos, serpientes y rosas que combinaban con el parche del club. Parece que te vendría bien un poco de compañía. Estoy bien, murmuró Maya, cortando otro trozo de tortita con deliberada precisión. Estoy segura de que sí. ¿Cómo te llamas, cariño? El término cariñoso le pareció una trampa. Maya había aprendido a desconfiar de los desconocidos, que se mostraban demasiado amables demasiado rápido. Sarah, mintió automáticamente. Maggie soltó una risa aguda. Sarah, qué curioso porque te pareces mucho a alguien que conocí, alguien que se llamaba de otra manera. La mano de Maya se detuvo sobre el tenedor. No sé a qué te refieres. Oh, creo que sí lo sabes. Maggie se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi un susurro. Verás, tengo buena memoria para las caras, especialmente las que me recuerdan a mi familia. La palabra familia golpeó a Mia como un puñetazo. Se obligó a dar otro bocado al panqueque, aunque le sabía a cartón. Me estás confundiendo con otra persona. ¿De verdad? Porque te estoy mirando ahora mismo y lo único que veo son los ojos de Tommy Castellano mirándome fijamente. La voz de Maggie transmitía una extraña mezcla de afecto y amenaza. Y eso es imposible, porque Tommy lleva muerto 15 años. El tenedor de Mia golpeó el plato. El nombre la golpeó como un puñetazo en el pecho, sacando a la superficie recuerdos que llevaba 3 años intentando enterrar. Empezó a levantarse, pero Maggie extendió la mano y le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Siéntate, dijo Maggie en voz baja. Solo estamos conociéndonos. Mia se sentó, con la mente a 1000 por hora. 3 años huyendo, permaneciendo invisible, y de alguna manera esta desconocida en una cafetería de carretera conocía un nombre que nunca había oído pronunciar en voz alta. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban sobre su cabeza, mientras Maya miraba fijamente el plato de huevos intacto que tenía delante. Habían pasado 3 horas desde que huyó del almacén y sus manos aún temblaban cada vez que pensaba en las palabras de Etienne. Tu papá te ha estado buscando. La frase resonaba en su mente como un disco rayado, y cada repetición le hacía sentir un nudo en el estómago. Había elegido este lugar a propósito,
Una parada de camiones abierta a las 24 horas a las afueras de la ciudad, donde nadie hacía preguntas y el café era lo suficientemente fuerte como para mantenerla alerta. La camarera, una mujer de aspecto cansado con raíces canosas, le había rellenado la taza 2 veces sin decir nada. Maya agradecía el anonimato, pero eso no podía calmar la tormenta que se desataba en su cabeza. ¿Cómo lo sabía Diane? Durante 3 años, Mia había sido meticulosa a la hora de borrar sus huellas. Había quemado una docena de identidades falsas, nunca se había quedado en ningún sitio más de 6 meses y siempre pagaba en efectivo. La chica que había huido de Millfield debía estar muerta y enterrada, junto con todos los secretos que ese nombre conllevaba. La campana de la puerta del restaurante sonó y Maya levantó la cabeza de golpe. Un camionero entró arrastrando los pies, con los ojos pesados por el cansancio. No era una amenaza, pero su corazón latía con fuerza de todos modos. Ahora todas las sombras se parecían a su padre. Todos los desconocidos eran enemigos potenciales. Se obligó a respirar lentamente, tal y como había aprendido en aquellos primeros días en los que los ataques de pánico se producían con regularidad. Su teléfono vibró sobre la mesa de Fórica. Número desconocido. Maya se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó y luego vio cómo se encendía de nuevo inmediatamente. Quienquiera que fuera, no se rendía. A la tercera llamada respondió: «Hola, cariño». La voz la golpeó como un golpe físico, profunda, grave, con ese ligero acento sureño que había intentado olvidar con tanto empeño. Maya apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Sé que estás ahí, pequeña. Puedo oír tu respiración. ¿Cómo has conseguido este número?» Las palabras salieron en un susurro. Ahora eso no importa. Lo que importa es que tú y yo tenemos que tener una pequeña charla. Hace demasiado tiempo que no hablamos como es debido. Los ojos de Maya recorrieron rápidamente el restaurante, buscando salidas, amenazas, cualquier señal de que él estuviera cerca. El camionero estaba encorvado sobre su café. La camarera leía una novela en rústica. Todo parecía normal, pero ya nada le parecía seguro. «No voy a volver», dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. Una risa baja que le puso los pelos de punta. «Oh, cariño, no te estoy pidiendo que vuelvas. Verás, las cosas han cambiado desde que te fuiste. Ahora tengo un nuevo acuerdo, y que tú andes por ahí con esa boca tuya. Bueno, eso es un problema para mi negocio. No le he dicho nada a nadie, quizás todavía no, pero la gente tiende a ponerse charlatana cuando está bajo presión. Y por lo que he oído, últimamente has hecho algunos amigos interesantes». La banda de moteros. A Maya se le heló la sangre al encajar todas las piezas. De alguna manera, su padre la había relacionado con los Reapers, lo que significaba que el interés de Diane por ella no era casual. Estaba orquestado. «¿Qué quieres?» «Lo mismo que siempre he querido, cariño. Que te ocupes de tus asuntos y mantengas esa boquita cerrada sobre los asuntos familiares. Pero como parece que te cuesta seguir instrucciones sencillas, voy a necesitar alguna garantía». Maya se levantó bruscamente, a punto de tirar la taza de café. La camarera levantó la vista de su libro con leve irritación. «No puedes obligarme a hacer nada. Ya no soy esa niña asustada». «No, bueno, eso es interesante, porque tengo aquí unas fotos que sugieren lo contrario. Fotos muy recientes, además. Tú en el taller mecánico donde trabajas, entrando en ese apartamento de Elm Street, almorzando con esa simpática anciana de la floristería. La señora Henderson, ¿verdad? Una mujer encantadora. No me gustaría que le pasara nada». El teléfono casi se le resbala de los dedos temblorosos a mamá. Él la había estado observando, documentando su vida, averiguando quiénes eran las pocas personas que le habían mostrado amabilidad. La amenaza era muy clara. «Hijo de... Vamos, esa no es forma de hablarle a tu padre. Quedamos mañana por la noche. Hay una antigua gasolinera en la Ruta 34. Lleva años cerrada. ¿Sabes cuál es? Solíamos parar allí cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas? A las 10 en punto. Ven solo. Ven preparado para escuchar. Y si no lo hago, bueno, entonces supongo que descubriremos cuánto te importan tus nuevos amigos. Lo curioso de preocuparse por la gente es que te hace vulnerable.
Antes eras lo suficientemente inteligente como para saberlo. La línea se cortó. Maya se quedó paralizada bajo la cruda luz del restaurante, con el teléfono aún pegado a la oreja. A su alrededor, la vida continuaba. El camionero pidió tarta. La camarera pasó otra página. La cafetera gorgoteó. Pero para Maya, el mundo acababa de cambiar de eje. Él la había encontrado. Después de 3 años huyendo, escondiéndose, construyendo algo que se asemejaba a una vida normal, su pasado finalmente la había alcanzado. Y esta vez, ella no era la única en peligro. El almacén olía a aceite de motor y cigarrillos, con un olor a humedad subyacente que delataba años sin ventilación adecuada. Las zapatillas de Mia chirriaban contra el suelo de hormigón mientras seguía a Vera hacia las profundidades del cavernoso espacio. Motocicletas en diversos estados de reparación se alineaban contra las paredes, con sus cromados reflejando la dura luz fluorescente que zumbaba sobre sus cabezas como avispas enfurecidas. «Siéntate», ordenó Vera, señalando una silla plegable de metal junto a un banco de trabajo, abarrotado de herramientas y piezas de motor. Maya se sentó en el borde, lista para salir corriendo si fuera necesario, aunque sospechaba que no serviría de mucho. Las serpientes de hierro no eran conocidas por dejar escapar a la gente cuando tenían preguntas que necesitaban respuesta. Vera acercó otra silla, el metal rozando el hormigón mientras se colocaba directamente frente a Mia. De cerca, el parecido era innegable. Compartían los mismos ojos azules tormentosos, la misma obstinación en la mandíbula. A Maya se le revolvió el estómago cuando las piezas del rompecabezas que había estado tratando de ignorar finalmente encajaron en su lugar. «Hace 3 años», comenzó Vera, con voz baja y mesurada, «mi hija Rachel desapareció de un hospital de Denver. Salió del pabellón psiquiátrico donde estaba ingresada tras lo que llamaron un episodio psicótico. Se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Mia con la intensidad de un halcón observando a su presa. Lo curioso es que las imágenes de seguridad de esa noche se corrompieron misteriosamente, como si alguien que sabía de informática las hubiera manipulado. A Ma se le secó la boca. Se obligó a mantener el contacto visual, aunque todos sus instintos le gritaban que apartara la mirada. «No sé de qué estás hablando». Rachel Martínez. Los labios de Vera se curvaron en una sonrisa que no transmitía calidez. «Ese es el nombre que figura en el certificado de nacimiento que tengo guardado bajo llave en mi caja fuerte. Nacida hace 17 años, hija de Vera Martínez, padre desconocido». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire entre ellas. «Dime, Maya Chen, ¿cuál es tu verdadera fecha de nacimiento?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Maya había pasado 3 años perfeccionando la identidad de Maya Chen, creando una historia creíble con documentos falsos comprados a un contacto que había hecho por Internet. Había sido muy cuidadosa, muy minuciosa, pero no había contado con entrar en el territorio de alguien que compartía su ADN. «El 15 de octubre», susurró Maya, con la mentira sabiendo a ceniza en su boca. La risa de Vera fue aguda y amarga. «Inténtalo de nuevo». Rachel nació el 23 de marzo, el mismo día que mi madre, que en paz descanse. Metió la mano en su chaqueta de cuero y sacó una fotografía arrugada y desgastada por el uso. En ella aparecía una Vera más joven, sosteniendo a un bebé con mechones de pelo oscuro y los mismos ojos grises. «¿Quieres seguir mintiéndome? ¿O quieres decirme por qué mi hija lleva meses escondida en mi ciudad sin decirme que estaba viva?». Maya se quedó mirando la fotografía, viéndose a sí misma en ese rostro diminuto. Los recuerdos que había luchado tanto por reprimir volvieron a aflorar. Las manos ásperas de Vera trenzándole el pelo. El sonido de los motores de las motocicletas en la entrada. El olor a cuero y cigarrillos que significaba seguridad y hogar. Antes de que todo saliera mal, antes de que empezaran las voces y vinieran los médicos y las pastillas que la hacían sentir como si se estuviera ahogando en algodón. «Porque sabía que intentarías enviarme de vuelta», dijo Maya finalmente, con una voz apenas audible. «Al hospital. Con ellos». La expresión de Vera se suavizó de forma casi imperceptible. «Estabas enferma, Rachel. Las cosas que decías, la paranoia, necesitabas ayuda.
Necesitaba que me creyeras. Las palabras salieron más duras de lo que Maya pretendía. Años de dolor y traición se filtraron a través de sus muros cuidadosamente construidos. Te conté lo que estaba haciendo el tío Marcus, lo que había estado pasando durante meses, y tú dijiste que me lo estaba inventando, que el estrés de la escuela me hacía imaginar cosas. El color se desvaneció del rostro de Vera. Rachel, no. Ma se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla al retroceder. No me llames así. Rachel murió en esa habitación de hospital cuando su propia madre decidió creer una mentira en lugar de protegerla. Por un momento, el almacén quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico y el zumbido de las luces fluorescentes. Vera se quedó paralizada, con la fotografía temblando en sus manos mientras asimilaba el significado de las palabras de Maya. Marcus es mi hermano, dijo Vera lentamente, como si estuviera probando las palabras. Lleva 15 años formando parte de este club. Es de la familia. Yo también lo era. Una simple afirmación quedó suspendida entre ellas como una espada. Maya observó cómo la comprensión se reflejaba en los ojos de su madre, seguida rápidamente por algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo sorpresa. Era difícil saberlo con Vera. Siempre había sido buena ocultando lo que realmente sentía detrás de esa apariencia dura. Si lo que dices es cierto, comenzó Vera. Lo es, entonces, ¿por qué no acudiste a mí después de irte de Denver? ¿Por qué te escondiste? Maya miró alrededor del almacén, observando las motocicletas y las herramientas, la vida que su madre había elegido en lugar de ella. Porque algunos errores no se pueden deshacer, Vera. Algunas confianzas, una vez rotas, no se pueden reparar. La mañana llegó demasiado pronto, sacando a Mia de unos sueños inquietos llenos de motores rugientes y cuero manchado de sangre. Apenas había dormido, con la mente dando vueltas a las palabras de Maggie, a esa fotografía, a la conexión imposible que amenazaba con destrozar todo lo que había construido en los últimos 3 años. Se dirigió a la cocina, con la esperanza de que el café despejara la niebla de su mente, pero se encontró al detective Chen allí, apoyado en la encimera con una taza humeante en las manos. ¿Una noche difícil?, preguntó, estudiándola con esos ojos agudos que no se les escapaba nada. Solo cansancio. Maya se ocupó de la cafetera, evitando su mirada. ¿Encontraste algo en el almacén? Algunas cosas interesantes, la verdad. Chen dejó la taza sobre la mesa. Las serpientes se marcharon rápidamente, pero dejaron atrás más de lo que probablemente pretendían, incluyendo esto. Sacó su teléfono y le mostró una fotografía. A Ma se le cortó la respiración. Era la misma foto que le había mostrado Maggie, la joven que se parecía exactamente a Maya, de pie junto a un hombre con los colores de las serpientes. ¿Quieres decirme por qué las serpientes tienen una foto de hace 20 años de alguien que podría ser tu gemela? A Maya le temblaban las manos mientras se servía el café. No sé de qué estás hablando. Deja de fingir, Maya, o debería decir Sofía. La taza se le resbaló de los dedos y se rompió contra el suelo de la cocina. El café se esparció por las baldosas como sangre derramada. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Sé que has estado huyendo. Lo sé desde el día en que te encontramos. Una chica de 15 años no aparece de la nada sin pasado, sin familia que la busque, sin denuncias por desaparición. Alguien te enseñó a desaparecer. No lo entiendes. La voz de Maya salió en un susurro. Si me encuentran, ¿de quién estás huyendo? Antes de que pudiera responder, la señora Patterson entró corriendo en la cocina, con el rostro pálido por la preocupación. Maya, hay unos hombres fuera. Preguntan por ti. Chen ya se estaba moviendo, llevando instintivamente la mano a su arma. Miró por la ventana delantera y apretó la mandíbula. 3 motos, serpientes, me han encontrado. Maya retrocedió hacia la puerta trasera, con todos sus instintos gritándole que huyera. Tengo que irme. Chen la agarró del brazo con suavidad, pero con firmeza. Huir no resolverá nada. Estas personas, sean quienes sean, no van a parar. Tienes que confiar en mí.
Un fuerte golpe resonó en la casa, seguido de una voz que Maya reconoció. Sabemos que estás ahí, chica. Sal y habla. Nadie tiene por qué salir herido. Maggie. Mia cerró los ojos, sintiendo cómo las paredes de su vida cuidadosamente construida se desmoronaban a su alrededor. Es mi abuela. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Chen aflojó el agarre, sorprendido. ¿Qué? Maggie Castellanos. Es la madre de mi padre. La voz de Maya era hueca, distante. El hombre de esa foto es mi madre, Catherine, con mi tío Danny. También era hijo de Maggie. Danny murió en una redada policial hace 7 años. Maggie culpó a mi madre. Dijo que fue ella quien avisó a la policía. Hubo una guerra entre nuestra familia y los Serpents. Murió gente. Pasaron cosas horribles. Los golpes se hicieron más insistentes. Mi padre intentó protegernos, pero Maggie tiene mucho poder y buena memoria. Cuando tenía 15 años, descubrió dónde nos escondíamos. Vino a buscarnos ella misma. La voz de Maya se quebró. Los recuerdos que había luchado tanto por enterrar salían a la superficie. Llegué a casa del colegio y los encontré. A mis padres, lo que les había hecho. Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor de la cocina. Había mucha sangre y una nota que me decía que los asuntos familiares no habían terminado, que también vendría a por mí. La cara de Chen se había vuelto dura, profesional, así que huiste. Un amigo de la familia me ayudó a desaparecer. Nuevo nombre, nueva vida. He sido Sofía Chen. Espera. Los ojos de Maya se abrieron de par en par cuando las piezas encajaron. Chen, no eres una detective cualquiera, ¿verdad? Tu padre salvó la vida de mi hermano hace mucho tiempo, antes de que todo se fuera al garete. Cuando apareciste aquí, cuando vi tu rostro, se pasó la mano por el pelo. Tienes los ojos de tu madre, pero la barbilla obstinada de tu padre. Te he estado vigilando, asegurándome de que estuvieras a salvo. ¿A salvo? Maya se rió con amargura. Durante 3 años pensé que estaba a salvo, y ahora ella está aquí. La puerta de la cocina traqueteó cuando alguien intentó abrirla. Las puertas traseras también están cerradas con llave, dijo una voz ronca desde fuera. La voz de Maggie cortó el aire de la mañana. 5 minutos, Sofía, luego entraremos. Y créeme, chica, no quieres eso. Demasiadas personas inocentes podrían verse atrapadas en el fuego cruzado. Maya miró a Chen, al rostro aterrorizado de la señora Patterson, a la casa que había sido su refugio. No dejaré que nadie más resulte herido por mi culpa. Caminó hacia la puerta principal. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban sobre su cabeza mientras Maya miraba el café frío en su taza astillada. Habían pasado 3 días desde la revelación de Vera y el sueño se había convertido en un extraño. Cada sombra en la calle podía esconder a uno de los hombres del tío Marcus. Cada motor de motocicleta la hacía sobresaltar. Te ves fatal, chica. Jake se deslizó en el asiento frente a ella, su chaqueta de cuero crujiendo al acomodarse. Las ojeras rodeaban sus ojos, lo que sugería que tampoco había dormido mucho. Gracias por las palabras de ánimo. Maya apartó la taza. ¿Alguna noticia de Vera? Ha estado haciendo llamadas, viejos contactos, gente que le debe favores. Jake bajó la voz. Tu tío también ha estado ocupado. Se rumorea que tiene gente haciendo preguntas en todos los bares y áreas de servicio en un radio de 160 kilómetros. Maya sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tardarán en encontrarme? Depende de lo inteligentes que seamos. Jake se inclinó hacia adelante, con sus manos curtidas apoyadas en la mesa. Vera cree que podríamos tener otra opción. Antes de que Mia pudiera preguntarle a qué se refería, sonó la campana de la entrada del restaurante. Entró una mujer de unos 50 años, que recorrió la sala con su mirada azul y penetrante. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño severo, y su traje de chaqueta desentonaba entre los camioneros y los clientes habituales de la noche. Jake se tensó. Es la detective Sarah Chen. Vera debe de... Tú eres Maya Castellano. La detective se acercó a su mesa, con voz autoritaria. Me gustaría hablar con usted. Maya entró en modo de lucha o huida. Sus músculos se tensaron.
preparados para correr. Jake extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Tranquila, no ha venido a arrestarte. La detective Chen se sentó en el asiento junto a Jake sin que nadie la invitara. Me envía tu tía. Mi tía está muerta. Las palabras salieron más duras de lo que Maya pretendía. La hermana de tu padre, la detective Linda Castellano, lleva 3 años buscándote. Chen sacó una fotografía gastada y la deslizó por la mesa. Nunca dejó de creer que estabas viva. Maya se quedó mirando la imagen. Una mujer con el pelo oscuro y los ojos amables de su padre, vestida con uniforme de policía. No lo entiendo. El tío Marcus dijo que toda la familia había muerto. Eso es lo que quería que creyeras. La expresión de Chen se endureció. Linda llevaba años investigando las actividades de tu tío, pero nunca pudo acercarse lo suficiente. Cuando desapareciste, supo que Marcus estaba involucrado, pero no tenía pruebas. De repente, el restaurante le pareció demasiado pequeño, el aire demasiado denso. Maya luchó por procesar esta nueva información. Si está viva, ¿por qué no me encontró antes? Porque desapareciste por completo. Nuevo nombre, nueva identidad, viviendo fuera del radar. Chen señaló a Jake. No fue hasta que Vera se puso en contacto a través de viejos canales que Linda supo que aún estabas viva. Jake se movió incómodo. Vera tiene un pasado con las fuerzas del orden. No todo es amistoso, pero respeta a Linda. Tu tía quiere ayudar, continuó Chen. Pero necesita tu testimonio para acabar con la operación de Marcus, los asesinatos, el blanqueo de dinero, todo. Maya se rió con amargura. ¿Testificar? Estaría muerta antes de terminar de prestar juramento. No si lo hacemos bien. El teléfono de Chen vibró y ella miró la pantalla. Su rostro palideció. Tenemos que irnos ahora mismo. A través de las ventanas del restaurante, Maya los vio. 3 SUV negros entrando en el estacionamiento. Hombres vestidos de oscuro salieron, con movimientos coordinados y decididos. Por la salida trasera, dijo Jake ya de pie. Se movieron rápidamente por el estrecho espacio entre las mesas. Chen iba delante, hacia la cocina. El cocinero, un hombre corpulento con los brazos tatuados, no levantó la vista de la parrilla cuando pasaron. Por aquí. Chen empujó una puerta con el letrero «Solo personal» y se abrió paso hasta un almacén abarrotado con una salida al callejón. Cuando llegaron a la puerta, Maya oyó sonar de nuevo el timbre de la entrada principal, seguido de pasos pesados y voces elevadas. Los hombres de su tío ya no se molestaban en ser discretos. El callejón estaba oscuro, iluminado solo por una única farola que parpadeaba intermitentemente. El sedán sin distintivos de Chen esperaba al fondo, con el motor en marcha. ¿A dónde vamos?, preguntó Maya mientras se apresuraban hacia el coche. A un refugio, respondió Chen. Tu tía te está esperando allí. Maya dudó ante la puerta del copiloto. Durante 3 años había sobrevivido sin confiar plenamente en nadie, manteniendo siempre una estrategia de escape. Subirse a ese coche significaba poner su vida en manos de personas a las que apenas conocía. Detrás de ellos se oyeron gritos airados procedentes del restaurante. Una ventana se hizo añicos. Jake la agarró suavemente del brazo. Chica, sé que no es fácil confiar, pero Vera responde por Linda y Vera nunca se ha equivocado con las personas. Maya miró hacia el restaurante, donde se veían sombras moviéndose detrás de las ventanas. Entonces pensó en la fotografía. La mujer con los ojos de su padre que nunca había dejado de buscarla. Se subió al coche. Mientras se alejaban, Mia vio a los hombres de su tío irrumpir por la puerta trasera, con los rostros iluminados por la luz parpadeante de la farola. Demasiado tarde, el motor de la motocicleta se apagó con un suspiro mecánico, dejando solo el sonido de la grava crujiendo bajo las botas de Mia cuando se bajó. La dirección que Vera le había dado la llevó a un dúplex desgastado a las afueras de la ciudad, donde la pintura se descascarillaba como piel quemada por el sol y el porche se hundía bajo el peso de los años acumulados. Esto no era lo que esperaba cuando Vera mencionó los asuntos familiares. ¿Estás segura de esto?, preguntó Tank, con su enorme corpulencia proyectando una sombra sobre la acera agrietada. Había insistido en llevarla
a pesar de sus protestas de que podía manejar lo que Vera hubiera planeado. Maya miró fijamente la casa, con una sensación fría y familiar, retorciéndose en su estómago. No, pero eso nunca me ha detenido antes. La puerta principal se abrió antes de que llegaran a los escalones. Salió una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en una práctica coleta. Llevaba una bata decorada con gatos de dibujos animados y su rostro reflejaba el cansancio propio de haber hecho demasiados turnos dobles. Cuando levantó la vista y vio a Mia, la taza de café que tenía en las manos se le resbaló y se rompió contra el cemento. Dios mío, susurró la mujer. Vera no mentía. El mundo de Mia se tambaleó. Conocía esa voz, sabía que el ojo izquierdo de esa mujer se arrugaba más que el derecho cuando se sorprendía. 3 años huyendo, 3 años mirando por encima del hombro, y allí estaba, mirando a la hermana de su madre. Hola, tía Linda. Linda Reeves caminó con cuidado alrededor de los trozos de cerámica, con movimientos deliberados y controlados. Maya Elizabeth Chen, aunque supongo que ahora te llamas de otra manera, solo Maya. El nombre le sonaba extraño, como si estuviera presentando a una desconocida. ¿Cómo me encontró Vera? De la misma manera que encuentra todo lo demás. Esa mujer tiene conexiones que pondrían celoso al FBI. Los ojos de Linda se posaron en Tank, que se había colocado entre Maya y la calle, aunque supongo que ya lo sabes. La mano de Tank se movió instintivamente hacia su cinturón, un gesto que Mia había aprendido a reconocer. Quizás debería quedarme. No, dijo Mia rápidamente. Esto es un asunto familiar. Precisamente por eso de la familia es por lo que debería quedarme. Linda se rió, un sonido carente de humor. ¿Qué amiga tan inteligente tienes? Entrad, las dos. Lo que tengo que decir no es para los vecinos. El interior del dúplex era escaso pero limpio, decorado con el tipo de muebles genéricos que provenían de la necesidad más que de la elección. Los libros de texto de medicina estaban apilados en la mesa de centro, junto a un crucigrama a medio terminar. Linda señaló el sofá, pero Mia permaneció de pie. «Te ves bien», dijo Linda, estudiándola con una evaluación clínica. Más vieja, más dura, pero viva, que es más de lo que algunos esperábamos. Algunos de nosotros, tu madre te ha estado buscando. Las palabras golpearon a Maya como un golpe físico. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Había ensayado respuestas durante noches de insomnio en baños de áreas de servicio y edificios abandonados. Pero allí de pie, enfrentada a la realidad de su pasado, todos esos muros cuidadosamente construidos comenzaron a derrumbarse. Contrató a un investigador privado el año pasado, continuó Linda. Me pidió que estuviera atenta por si aparecías. Nunca me dijo por qué te fugaste. Tank se movió a su lado y Mia pudo sentir su tensión irradiando como calor. Quizás deberíamos irnos. Él lo sabe, ¿verdad? Preguntó Linda, asintiendo con la cabeza hacia Tank. Sobre lo que pasó esa noche, a Maya se le hizo un nudo en la garganta. Nunca se lo conté a nadie. No tenías por qué hacerlo. Se te nota en la cara cada vez que la menciono. Linda se acercó a la ventana y miró a través de las persianas como si esperara que la estuvieran vigilando. El investigador dejó de llamar hace 6 meses. Tu madre me dijo que había encontrado lo que buscaba. ¿Qué significa eso? Significa que sabe dónde estás, Maya. Probablemente lo sabe desde hace tiempo. La habitación pareció contraerse a su alrededor. Las paredes presionaban hacia adentro hasta que apenas podía respirar. 3 años de cuidadoso anonimato. 3 años permaneciendo invisible. Y su madre había estado observándola todo ese tiempo. ¿Por qué no vino ella misma? El reflejo de Linda en la ventana parecía más viejo que su edad. Porque tiene miedo. Porque lo que pasó esa noche, lo que tú viste, implicaba a más gente además de a tu padrastro. La voz de Tank rompió el silencio como una navaja. Tenemos que irnos ya. Hay más, dijo Linda, volviéndose hacia ellos. El investigador que contrató ha estado haciendo preguntas por la ciudad sobre los Reapers, sobre Vera en concreto. La sangre de Maya se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que sugieren que alguien está preparando un caso. Del tipo que hacen que arresten a la gente. Linda sacó un sobre de su bolsillo y se lo tendió a Maya. Quería que te diera esto, dijo.
Si alguna vez salías a la luz, necesitarías saber la verdad sobre esa noche. Maya miró el sobre como si contuviera explosivos. Escrita con la cuidadosa letra de su madre, había una sola palabra: pruebas. Afuera, el rugido de las motocicletas que se acercaban resonaba en el vecindario, cada vez más cerca con cada segundo que pasaba. Las luces fluorescentes del restaurante zumbaban sobre sus cabezas como avispas enfurecidas, mientras Ma miraba el café frío en su taza astillada. Habían pasado 3 días desde la revelación de Vera y apenas había dormido. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada rostro desconocido, un enemigo potencial. La seguridad que había construido durante 3 años parecía tan frágil como el cristal soplado. «Tienes muy mal aspecto», dijo Jake, deslizándose en el asiento frente a ella. Su chaqueta de cuero crujió cuando se inclinó hacia adelante, con la preocupación grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?» Maya empujó con el tenedor el plato de huevos sin tocar. «No tengo hambre. Esto no es sostenible, chico. No puedes seguir funcionando a base de humo y paranoia». Ella levantó la vista bruscamente. ¿Paranoia? La gente de mi padre podría entrar por esa puerta en cualquier momento. Los Castell no perdonan y, desde luego, no olvidan. Jake miró a su alrededor, al restaurante casi vacío, y luego volvió a mirarla a ella. Por eso precisamente tenemos que ser inteligentes. Ver tiene contactos, recursos que podemos utilizar. Vera es la que me delató en primer lugar. La voz de Maya se quebró por el cansancio. ¿Cómo sé que todo esto no es parte de un juego más grande? Antes de que Jake pudiera responder, sonó la campana de la puerta del restaurante. La mano de Maya se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba escondido en la bota, pero se obligó a relajarse cuando vio a Tommy deslizarse en la cabina junto a Jake. Su actitud habitualmente arrogante había sido sustituida por algo más serio. «Tengo noticias», dijo Tommy, manteniendo la voz baja. «He oído rumores de algunos contactos en el centro. Hay todoterrenos negros con matrícula de Nueva York haciendo preguntas en la estación de autobuses, en la estación de tren e incluso en el aeropuerto». A Mir se le heló la sangre. «¿Cuántos? 3 vehículos, quizá 4 tipos en cada uno. Profesionales, de los que no aceptan un no por respuesta». Tommy apretó la mandíbula. «Están mostrando una foto antigua de una chica, quizá de 14 o 15 años. Esa ya no soy yo», susurró Maya. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no importaba. Los Castell eran minuciosos. A estas alturas ya tendrían fotos actuales, software de reconocimiento facial, todo lo que el dinero pudiera comprar. Jake se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano temblorosa con la suya. «No dejaremos que te pase nada. No entiendes a qué te enfrentas». Maya retiró la mano. «Mi padre no solo mata a quienes se le oponen, destruye todo lo que les importa. A todos los que les han ayudado, a todos los que siquiera les han mirado de reojo. Si se entera de lo tuyo, del club, nos aseguraremos de que no se entere», dijo una voz familiar detrás de ella. Maya se giró y vio a Vera de pie al final de la mesa, con su cabello plateado recogido severamente y sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Sin esperar a que la invitaran, se sentó junto a Maya, atrapándola efectivamente. «He estado pensando en nuestra última conversación», continuó Vera, con tono coloquial a pesar de la tensión que se respiraba en la mesa, sobre las obligaciones familiares y las viejas deudas. «No le debo nada», dijo Mia apretando los dientes. «Quizás no, pero él parece pensar lo contrario». Vera sacó su teléfono y le mostró a Mia un mensaje de texto. El número estaba oculto, pero el mensaje era muy claro. «Devuelve lo que me pertenece o todos pagarán el precio». Maya vio borroso por los bordes. «¿Cuándo lo recibiste?» «Hace una hora, justo después de que alguien incendiara el taller mecánico a 3 manzanas de nuestro club». La voz de Vera se mantuvo firme, pero Maya podía ver la ira que hervía bajo la superficie. «¿Coincidencia?», Jake maldijo entre dientes. «¿Hay alguien herido?» El taller estaba cerrado, pero el mensaje se había recibido alto y claro. Vera volvió a centrar su atención en Maya.
Tu padre ha dejado de jugar. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer al respecto? Maya sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Durante 3 años, se había convencido a sí misma de que huir era suficiente, que la distancia y una nueva identidad podrían mantener su pasado enterrado. Pero Vincent Castelli siempre había sido paciente cuando le convenía, y ahora estaba cobrando sus deudas. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Maya, odiando lo débil que sonaba su voz. Vera sonrió, pero no había calidez en ella. Es sencillo, le damos lo que quiere. Por supuesto que no, interrumpió Jake. No dejaré que la envíes de vuelta con ese monstruo. ¿Quién ha dicho nada de enviarla a ningún sitio? La sonrisa de Vera se amplió. He dicho que le damos lo que quiere. Nunca dije que le dejaríamos quedárselo. Maya estudió el rostro de la mujer mayor, buscando la trampa que sabía que tenía que haber. Estás hablando de una guerra con los Castell. Eso es un suicidio. Quizás, o quizás es hora de que alguien le recuerde a tu padre que no es el único que tiene dientes. Vera se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. La pregunta es, ¿estás preparada para devolverle el golpe? La fotografía temblaba en las manos de Mia mientras miraba los rostros que había intentado olvidar con tanto empeño. Allí estaba su madre, más joven, sonriendo, con el brazo alrededor de una mujer que solo podía ser la hermana de Reaper. El parecido era inconfundible. Los mismos pómulos marcados, los mismos ojos intensos que parecían ver a través de las apariencias. ¿De dónde has sacado esto? La voz de Mia apenas era un susurro. Reaper se recostó en su silla, estudiando la reacción de Mia con la mirada calculadora de alguien que había pasado décadas leyendo los secretos de las personas. La encontré entre las cosas de mi hermana después de que muriera. Me llevó 3 años averiguar quién era la mujer que estaba a su lado, y aún más tiempo darme cuenta de que tenía una hija. Mi madre nunca lo mencionó, ni lo habría hecho. La interrupción de Reaper fue brusca. Final Sahara tenía sus razones para guardar silencio, igual que tú las has tenido para huir. De repente, la sala común de la sede del club le pareció demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Maya podía oír el lejano rugido de las motocicletas en el exterior, el murmullo de las voces que provenía de la cocina, pero todo le parecía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Dejó la fotografía con cuidado, temiendo que sus manos temblorosas la rompieran. Háblame de ella, dijo Maya, aunque una parte de ella temía la respuesta. Sarah tuvo problemas desde el día en que empezó a andar. Era muy inteligente, pero se juntaba con malas compañías. ¿Te suena familiar? La boca de Reaper esbozó algo que no era exactamente una sonrisa. Se mezcló con gente peligrosa, con la gente de tu padre, concretamente. Cuando intentó salir, le dejaron claro que eso no era una opción. A Maya se le heló la sangre. ¿Sabes de él? ¿De lo que hizo? Sé lo suficiente. Reaper se levantó y se acercó a la ventana, con su chaleco de cuero crujiendo con el movimiento. Sé que Sarah ayudó a tu madre a desaparecer cuando las cosas se pusieron feas. Sé que ambas pensaban que estaban siendo inteligentes al borrar sus huellas, y sé que al final no fue suficiente. El peso de 3 años en secretos presionaba el pecho de Maya. Nunca había hablado de aquella noche, de la sangre en el suelo de la cocina, ni de cómo su madre había gritado su nombre mientras Mia huía. Pero al mirar a esta mujer, esta desconocida que de alguna manera guardaba fragmentos de su pasado, sintió que los cuidadosos muros que había construido comenzaban a derrumbarse. «¿Está muerta, verdad?», preguntó Maya. «Mi madre». Reaper se apartó de la ventana, con una expresión indescifrable. «¿Tú qué crees? Creo que si estuviera viva, ya me habría encontrado». La voz de Maya se quebró en la última palabra. «Creo que he estado huyendo de fantasmas mientras me decía a mí misma que la estaba protegiendo». Chica lista. Había algo casi gentil en el tono de Reaper ahora. «Sarah me dijo una vez que tu madre era la persona más fuerte que había conocido. Dijo que moriría antes de permitir que le pasara algo a su hija». La confirmación golpeó a Maya como un golpe físico. En cierto modo ya lo sabía, pero oírlo decir en voz alta lo hizo real de una forma que había estado evitando desesperadamente. 3 años de esperanza,
de imaginar reencuentros, de creer que en algún lugar su madre la estaba esperando para que volviera a casa. Todo se derrumbó en un instante. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, logró preguntar Maya con la garganta apretada. Porque huir ya no te mantendrá a salvo. Reaper se acercó y bajó la voz hasta casi un susurro. La gente de tu padre encontró el refugio en Portland. Saben de tu pequeña red de camioneros comprensivos. Diablos, probablemente ya saben de este lugar. Maya se puso de pie de un salto, invadida por el pánico. Entonces tengo que irme. Tengo que irme ahora mismo antes de... Siéntate. La orden de Reaper era absoluta, y Maya se encontró obedeciendo antes de poder pensar. Huir es lo que te ha metido en este lío. Es hora de probar algo diferente. ¿Cómo qué? Como contraatacar. Reaper sacó algo de su bolsillo. Un teléfono móvil que Maya no reconoció. Tu padre cree que está persiguiendo a un niño asustado que ha tenido suerte durante 3 años. No sabe que has estado aprendiendo, adaptándote, haciéndote más fuerte. Maya miró el teléfono como si fuera una serpiente. ¿A quién se supone que debo llamar? A alguien que te ha estado buscando casi tanto tiempo como tu padre. Alguien en quien Sarah confiaba con su vida. La sonrisa de Reaper era ahora afilada. Depredadora, verás, hay una cosa más que no te he contado sobre mi hermana. Ella no solo intentaba ayudar a la gente a escapar, estaba documentándolo todo. Nombres, fechas, lugares, pruebas. ¿Pruebas de qué? De todos los delitos que tu padre y sus socios cometieron, todos los sobornos, todos los asesinatos, todos los encubrimientos. Reaper se inclinó hacia adelante, con los ojos ardientes de intensidad. Sarah murió protegiendo esa información. Ahora es el momento de utilizarla. El teléfono le pareció increíblemente pesado a Maya cuando lo cogió, sabiendo que hacer esa llamada lo cambiaría todo. No habría más huidas, ni más escondites, solo la aterradora posibilidad de finalmente contraatacar. El almacén parecía una tumba mientras Mia miraba la fotografía en las manos ajadas de Bear. La imagen en blanco y negro mostraba una versión más joven de Vera junto a una mujer que Maya había intentado olvidar con todas sus fuerzas, su madre Sarah. Pero no era una foto cualquiera. Llevaban chaquetas de cuero a juego, con la misma insignia de serpiente que decoraba las paredes a su alrededor. Tu madre fue mi lugarteniente durante 8 años, dijo Vera, rompiendo el silencio atónito con su voz. La mejor motorista que he conocido hasta que se quedó embarazada y decidió enderezar su vida. Maya sintió que las rodillas le temblaban. 3 años huyendo, construyendo cuidadosamente mentiras e identidades robadas, y de alguna manera había terminado en el único lugar que la conectaba directamente con la vida de la que había huido. La ironía era tan brutal que le revolvió el estómago. Eso es imposible, susurró. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, fragmentos de recuerdos enterrados afloraron. La chaqueta de cuero de su madre escondida en el fondo de su armario. Las llamadas telefónicas nocturnas que terminaban abruptamente cuando Mia entraba en la habitación. La forma en que Sarah podía hacer un puente en un coche en menos de 30 segundos. Una habilidad que decía haber aprendido de un amigo. Vera guardó la fotografía en su chaqueta. Sarah Martínez, nacida en 1975, murió en ese accidente de coche a las afueras de Denver cuando tenías 15 años, dejando atrás a una hija que desapareció misteriosamente del sistema de acogida 3 meses después. La habitación daba vueltas alrededor de Maya. Se agarró al borde de una caja cercana y su compostura, cuidadosamente mantenida, se rompió como el cristal. ¿Cuánto tiempo lo has sabido desde el día en que cruzaste mi puerta? Tienes los ojos de tu madre, pero más que eso tienes sus gestos. La forma en que inclinas la cabeza cuando piensas, como siempre compruebas las salidas antes de sentarte. Sarah te enseñó bien, aunque nunca te dijera la verdad sobre quién era realmente. Jake se movió incómodo junto a Maya, sintiendo que sus sospechas anteriores sobre su pasado ahora parecían proféticas. El detective Chen permaneció en silencio, pero sus ojos se movían rápidamente entre las mujeres, catalogando cada detalle de esta inesperada revelación. ¿Por qué no dijiste nada? La voz de Maya era apenas audible.
La expresión de Vera se suavizó ligeramente, porque huías de algo peor que nosotros. Sara me llamó antes de morir, aterrorizada por algo, dijo que se había ganado enemigos, que podrías estar en peligro. Me hizo prometer que si alguna vez aparecías, te protegería. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. El padre de Maya, el hombre del que había estado huyendo, no era solo un borracho maltratador. Era algo mucho más peligroso, algo que había asustado a su madre lo suficiente como para romper todos los lazos con su antigua vida y asumir una nueva identidad. Nos encontró de todos modos, dijo mamá, con las palabras rasgándole la garganta. Hace 3 años. Por eso huí. Vincent Torres, dijo Vera, y Maya se estremeció al oír el nombre. Tu padre biológico. Llevamos meses siguiendo sus movimientos. Ha estado persiguiendo sistemáticamente a todos los que tenían relación con la antigua banda de tu madre, buscando una ventaja. El detective Chen dio un paso adelante. Esto lo cambia todo. Si Torres está involucrado en los recientes asesinatos, lo está, interrumpió Mia. Las víctimas tenían tatuajes, pequeños, fáciles de pasar por alto. Una serpiente enroscada alrededor de una rosa. Ver palideció. Es el antiguo símbolo de Sara. Ella misma lo diseñó. Se volvió hacia Chen. Si Torres está marcando a sus víctimas con ese símbolo, está enviando un mensaje. Quiere que sepamos que va a por las serpientes y está utilizando a Maya como cebo. Entonces, ¿por qué no ha hecho nada?, preguntó Jake. Si sabe dónde está, porque no solo quiere a Maya, dijo Vera con severidad. Quiere saber dónde está algo que Sara le robó antes de desaparecer. Algo lo suficientemente valioso como para matar por ello. La mente de Maya retrocedió a su infancia, buscando pistas que era demasiado joven para comprender. La paranoia de su madre, las mudanzas frecuentes, la caja de seguridad cerrada con llave que a Maya nunca le habían permitido ver. La llave, susurró. Mamá me dio una llave antes de morir. Me dijo que la guardara bien. Nunca me dijo qué habría. Los ojos de Vera se agudizaron. ¿Dónde está ahora? Escondida. Nunca. Maya se detuvo, dándose cuenta de algo. No solo está buscando al equipo. Me ha estado vigilando, esperando a que le lleve hasta lo que mamá se llevó. El almacén quedó en silencio, salvo por el lejano rugido de las motocicletas en la calle. Maya sintió cómo el peso de 3 años de cuidadoso anonimato se derrumbaba a su alrededor. Todos los refugios seguros, todas las nuevas identidades, todos los momentos de paz habían sido una ilusión. Ya no solo huía de su pasado. Era la llave que desbloqueaba un juego mortal que había comenzado mucho antes de que ella comprendiera las reglas. Vera se acercó, con una presencia a la vez amenazante y extrañamente protectora. Tus días de huida han terminado, pequeña. Es hora de terminar lo que tu madre empezó. Afuera, el sonido de los motores que se acercaban se hizo más fuerte. Y Mia se dio cuenta de que, estuviera preparada o no, su pasado finalmente la había alcanzado. El almacén olía a aceite de motor y cigarrillos viejos. Pero Maya se había acostumbrado a cosas peores en los 3 años que llevaba huyendo. A lo que no estaba acostumbrada era a sentarse frente a Dolores Tank Morrison, la matriarca de los Iron Wolves, viendo cómo los dedos curtidos de la mujer trazaban patrones en una fotografía descolorida. «Te pareces mucho a ella, ¿sabes?», dijo Tank, con la voz ronca por décadas de fumar. La misma expresión obstinada en la mandíbula. La misma forma de mantener los hombros, como si estuvieras lista para pelear. Maya mantuvo una expresión neutra, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No sé de qué estás hablando. La risa de Tank fue amarga. Por supuesto que no lo sabes. Apuesto a que hay muchas cosas que no sabes, Maya Chen. O debería decir Maya Castellanos. El nombre golpeó a Maya como un golpe físico. Había enterrado ese apellido tan profundamente que casi se había convencido a sí misma de que nunca había existido. Casi. Mi nombre es Maya Chen, dijo con cautela. Lo ha sido durante 3 años, desde que huiste de esa lujosa casa en Beacon Hill. Tank se recostó en su silla y estudió a Mia con ojos que habían visto demasiado. Desde que viste a tu papá dispararle 3 balas a Tommy Kowalski
y decidiste que tal vez tu hogar no era tan seguro después de todo. Maya apretó las manos en su regazo. Nadie sabía nada de esa noche. Nadie podía saberlo. Verás, esto es lo interesante, continuó Tank, sacando otra fotografía. Esta es más reciente. Una foto de vigilancia de un hombre con un traje caro saliendo de un Mercedes negro. Tu papá ha estado muy ocupado estos últimos 3 años. Se ha construido todo un imperio mientras su pequeña comía de los contenedores de basura y dormía en edificios abandonados. Él no es mi padre. Las palabras salieron con más dureza de lo que Mir pretendía. La sangre dice lo contrario, y la sangre tiene una forma de alcanzarte, lo quieras o no. Tang deslizó la fotografía por la mesa, especialmente cuando tu querido papá es el nuevo jefe de la familia criminal Castanos. Ma miró la imagen sin cogerla. Víctor Castanos parecía más viejo, con más canas en las sienes, pero sus ojos conservaban la misma fría calculadora mirada. Recordó el mismo vacío que había visto aquella noche cuando él apretó el gatillo. ¿Por qué me enseñas esto? La sonrisa de Tank era afilada como el cristal roto. Porque Tommy Kowalski era mi sobrino, y porque tu padre acaba de cometer un gran error. De repente, el almacén pareció más pequeño y las sombras más profundas. Maya había pasado 3 años perfeccionando el arte de desaparecer, de convertirse en nadie. Pero allí sentada, se dio cuenta de que en realidad nunca había escapado. Solo había estado viviendo con tiempo prestado. Los lobos de hierro tienen buena memoria, dijo Tank. No olvidamos a nuestros muertos y no perdonamos, pero tampoco somos estúpidos. Ir a por Víctor Castanos es un suicidio. Ese hombre tiene a la mitad de los policías de la ciudad en el bolsillo y a la otra mitad demasiado asustada como para actuar contra él. Entonces, ¿qué quieres de mí? Un seguro. Tank sacó un grueso sobre de Manila y lo colocó entre ellos. Verás, llevamos meses vigilando las operaciones de tu padre, aprendiendo sus patrones, sus debilidades. Pero hay una cosa a la que no podemos acercarnos, su caja fuerte privada en su gran casa, la que está detrás del cuadro de su difunta esposa. A Mir se le cortó la respiración. Recordaba ese cuadro, recordaba estar delante de él cuando era niña mientras su madre le explicaba cómo había muerto la abuela Isabela, cuando Maya era demasiado pequeña para recordarlo. Nunca había sabido nada de ninguna caja fuerte. ¿Qué te hace pensar que puedo llegar a ella? Porque la familia es la familia, por muy lejos que huyas. Y porque Víctor Castanos lleva 3 años buscando a su hija desaparecida, muy discretamente, pero la ha estado buscando. Tankett dio un golpecito al sobre. Solo haría falta una llamada telefónica, un mensaje a través de los canales adecuados. La hija pródiga quiere volver a casa. Maya se sintió mal. ¿Quieres que vuelva con él? Quiero justicia para Tommy y tú quieres seguir viva. La voz de Tank se endureció. Porque aquí está la cuestión con los secretos, chica. Tienen una forma de propagarse. Tu padre descubre que estás en Boston, viviendo con un nombre falso, trabajando con gente que él consideraría inferior a él. Bueno, digamos que Víctor Castanos no me parece del tipo indulgente. El almacén quedó en silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico. Maya miró fijamente el sobre, sabiendo que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. De nuevo, ¿qué hay en la caja fuerte? Pruebas, nombres, fechas, transacciones, lo suficiente para acabar con toda su operación y encerrarlo de por vida. Tank se inclinó hacia adelante. Ayúdanos a conseguirlo y esta vez desaparecerás de verdad. Nueva identidad, documentos limpios, dinero suficiente para empezar de nuevo en un lugar donde nunca te encontrará. Maya cogió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había fotografías de la casa de su padre, planos, detalles de seguridad, todo lo que necesitaría para volver a la vida de la que había huido durante 3 años. Y si digo que no, la sonrisa de Tank fue fría como el invierno. Entonces será mejor que empieces a correr de nuevo, Maya, porque de una forma u otra, la reunión familiar de los Castanos está a punto de comenzar. El almacén abandonado parecía una tumba en la oscuridad previa al amanecer.
Sus ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz grisácea que proyectaban sombras esqueléticas sobre el suelo de hormigón. Maya se apoyó contra una viga de soporte, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que delataría su posición. Habían pasado 3 horas desde que escapó del complejo de Iron Rose y aún podía oír el rugido lejano de las motocicletas que registraban el distrito industrial. Sacó el teléfono desechable que había robado de una de las motos y con los dedos temblorosos se puso a buscar entre los contactos. Los nombres no le decían nada. Reaper, Snake, Bulldog. Pero entonces lo vio. Detective Santos. Se le cortó la respiración. El contacto policial no estaba etiquetado como asunto oficial. Era personal. Las implicaciones la golpearon como un jarro de agua fría. Iron Rose no solo sabía de su conexión familiar a través de los rumores callejeros o las redes criminales. Tenía contactos en las fuerzas del orden. La nueva identidad cuidadosamente construida por Mir, la que la había mantenido oculta durante 3 años, podría haber estado comprometida desde el principio. Se oyeron pasos en el almacén, deliberados y mesurados. No eran las pesadas botas de los moteros, sino algo más cuidadoso. Maya apretó el teléfono con más fuerza y se adentró en las sombras entre los contenedores apilados. «Sé que estás aquí, Maya». La voz le heló la sangre. El detective Santos emergió de la penumbra, con su arma reglamentaria desenfundada pero apuntando hacia abajo. «Iron Rose me llamó», dijo. «Has cogido algo que no te pertenece. No te acerques». La voz de Ma se quebró a pesar de su esfuerzo por sonar fuerte. «Ahora sé lo que eres. Estás trabajando con ellos». Santos se rió, un sonido desprovisto de humor. «Trabajando con ellos, niña, no entiendes nada». Se acercó, con la mirada escaneando las sombras. «Llevo 3 años intentando protegerte, desde que desapareciste de ese hogar de acogida». «¿Protegerme?». Maya se apoyó contra el frío metal atrapado entre los contenedores. «¿Ayudando a los criminales a localizarme?». «Impidiendo que descubrieran la verdad». Santos enfundó su arma y levantó las manos en señal de paz. «Rose solo sabía que existías. No sabía quién eras realmente ni lo que tu padre le había hecho a su familia. Me aseguré de ello. La mención de su padre hizo que a Mía se le helara la sangre». «¿De qué estás hablando?». Santos se colocó bajo un haz de luz gris que se filtraba a través de una claraboya rota. Por primera vez, Mía pudo ver el agotamiento grabado en su rostro, el peso de los secretos que parecían inclinar sus hombros. «Tu padre no era solo un policía corrupto, Maya. Fue él quien tendió una trampa al hijo de Iron Rose para que lo acusaran de robo a mano armada, colocó pruebas falsas, falsificó declaraciones de testigos. Todo lo que se te ocurra. Tommy Castanos murió en prisión por las mentiras de tu padre, y Rose ha estado buscando venganza desde entonces». El almacén parecía girar alrededor de Maya. Sabía que su padre era corrupto. Por eso había huido en primer lugar, después de escuchar esas llamadas telefónicas nocturnas, las amenazas de las personas a las que había perjudicado. Pero esto era más grande de lo que había imaginado. «Rose te mataría si lo supiera», continuó Santos. «Pero también te habría matado hace años si no le hubiera estado dando información falsa. Cada vez que se acercaba, la enviaba por un camino diferente». «¿Por qué?». La palabra salió apenas como un susurro. «¿Por qué protegerme?». Santos se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en algo que ella no podía ver. «Porque yo estaba allí la noche que Tommy murió. Fui yo quien lo encontró en su celda, golpeado hasta la muerte por los reclusos que pensaban que era un asesino de niños. Las pruebas de tu padre hicieron que ese rumor se extendiera por la prisión como la pólvora». Maya se sintió mal. Todo este tiempo había estado huyendo de la corrupción de su padre, pero nunca había comprendido el verdadero alcance del daño que había causado. ¿Cuántas vidas había destruido? ¿Cuántas personas seguían buscando justicia por sus crímenes? «El teléfono», dijo Santos, extendiendo la mano. «Necesito que me lo devuelvas. Si Rose se da cuenta de que has visto sus contactos, si descubre que te he estado protegiendo, nos matará a los dos». Maya terminó. El peso del dispositivo en su mano le parecía ahora enorme, como si sostuviera una granada activa. Pero cuando miró a Santos,
Lo miró de verdad. Vio algo más en su expresión, un destello de algo que no encajaba con su historia. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada del almacén una fracción de segundo más de lo normal. El rugido de los motores de las motocicletas se hizo más fuerte. El pulso de Maya se aceleró cuando se dio cuenta. Esto no era un rescate ni una protección. Era una trampa. Santos no había venido solo, y fuera cual fuera el juego al que había estado jugando durante los últimos 3 años, estaba a punto de terminar. Apretó el teléfono con más fuerza y corrió hacia las profundidades del laberinto de contenedores. Los gritos de Santos resonaban detrás de ella, mientras el almacén se llenaba con el estruendo de las motos que se acercaban. El silencio en la oficina de Mama Ruth se extendía como un alambre de tortura, a punto de romperse. Mia sintió el peso de 3 años de mentiras cuidadosamente construidas desmoronándose a su alrededor mientras miraba la fotografía en las manos ajadas de Ruth. El rostro de su padre le sonreía desde la imagen descolorida, con el brazo alrededor de una versión más joven de la mujer que ahora tenía todo el mundo de Mia en la palma de su mano. «Tú lo conocías», susurró Mia con palabras apenas audibles por encima del rugido de las motocicletas en el exterior. La expresión de Ruth se suavizó. Los rasgos duros que habían definido su rostro desde que Mia la conocía se derritieron como hielo bajo la lluvia de verano. Thomas Mitchell. Tommy, lo llamábamos entonces. Trazó con el dedo el borde de la fotografía. Era mi sobrino, el hijo de mi hermana. La habitación se inclinó hacia un lado. Maya se agarró al borde del escritorio, con los nudillos blancos contra la madera rayada. Eso es imposible. Mi padre no tenía familia. Me lo dijo él mismo. Tu padre te contó muchas cosas, imagino. La voz de Ruth transmitía una dulzura que Maya nunca había oído antes. La mayoría eran mentiras diseñadas para protegerte de la verdad de la que él huía. Afuera, los truenos retumbaban en el cielo del desierto y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear la ventana. La mente de Maya se aceleró, conectando puntos que nunca antes había visto. La forma en que Ruth la había acogido tan fácilmente 3 años atrás, cuando había llegado al complejo, medio muerta por el frío y el miedo. Los trabajos que Ruth le había dado, la protección que le había ofrecido sin dudarlo. Los instintos maternales que parecían tan contradictorios con la dura matriarca motera que todos conocían. «Has sabido quién era yo todo este tiempo», dijo Maya, con voz hueca por la traición. «Lo sospeché desde el momento en que cruzaste esas puertas». Ruth dejó la fotografía con cuidado, como si pudiera romperse. «Tienes sus ojos, la misma obstinación en la mandíbula cuando te enfadas. Pero no fue hasta que vi esa marca de nacimiento en tu hombro el verano pasado cuando lo supe con certeza». La mano de Ma se movió instintivamente para cubrir la marca en forma de media luna debajo de su clavícula. Su padre siempre la había llamado la luna de la familia, una marca que los conectaba a través de generaciones. Ahora entendía por qué la mirada de Ruth se había detenido en ella aquel día en la piscina natural. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ruth se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal. «Porque huías de algo, igual que Tommy. Y hace mucho tiempo aprendí que las personas que huyen suelen tener buenas razones». Las piezas del pasado cuidadosamente guardado de Maya comenzaron a cambiar y a reorganizarse. La paranoia de su padre por ser seguido, la forma en que se mudaban constantemente cuando ella era más joven, sin quedarse nunca en un lugar el tiempo suficiente como para llamarlo hogar. Su insistencia en que ella aprendiera a pelear, a esconderse, a desaparecer en cualquier momento. «¿De qué huía?», preguntó Mia, aunque una parte de ella ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Ruth se volvió hacia ella, y Maya vio su propio dolor reflejado en los ojos de la mujer mayor. «Las mismas personas que lo mataron. Las mismas personas que te han estado buscando desde entonces». Las palabras golpearon a Maya como un golpe físico. Había pasado 3 años creyendo que su padre había muerto en un accidente de coche fortuito, que no había huido del peligro, sino de un sistema de acogida que nunca la entendería. Ahora la verdad se abalanzaba sobre ella como una ola, amenazando con hundirla. «La organización Kozlov», continuó Ruth,
bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Tu padre trabajó para ellos cuando era joven y estúpido y pensaba que podía jugar en su mundo sin consecuencias. Cuando intentó salir, cuando conoció a tu madre y quiso limpiar su vida, le dejaron claro que marcharse no era una opción. A Maya le fallaron las piernas y se hundió en la silla que tenía detrás. Así que me cogió y huyó. Durante 16 años te mantuvo escondida. Y lo hizo muy bien. El orgullo se coló en la voz de Ruth, pero nunca dejaron de buscarlo y, al final, lo encontraron. Maya terminó la frase, con la voz quebrada en la última palabra. Ruth asintió con severidad. Pero Tommy era inteligente. Antes de que lo encontraran, se aseguró de que tú supieras qué hacer. Todos esos años enseñándote a sobrevivir, a desaparecer, te estaba preparando para el día en que tuvieras que huir por tu cuenta. La lluvia caía ahora con más fuerza, golpeando el techo como balas. Maya cerró los ojos y vio el rostro de su padre aquella última mañana. La urgencia en su voz cuando le hizo prometer que recordaría todo lo que le había enseñado. Ella pensó que era solo su paranoia habitual. Ahora entendía que había sido una despedida. Todavía me están buscando, ¿verdad? El silencio de Ruth fue respuesta suficiente. Maya abrió los ojos y vio que la mujer mayor la observaba con una expresión que mezclaba una feroz actitud protectora con una profunda tristeza. Pero primero tendrán que pasar por encima de mí, dijo Ruth en voz baja. La familia siempre protege a la familia. El almacén parecía una tumba en la oscuridad previa al amanecer. Maya se apretó contra la fría pared de hormigón y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Llevaba 6 horas escondida allí, desde que Dolores le había soltado la bomba que había destrozado todo lo que creía saber sobre su vida. Tu verdadero nombre es Sarah Chen. Tu madre es la detective Linda Chen. Las palabras resonaban en su mente como un disco rayado. La detective Linda Chen, la misma policía que llevaba meses investigando a los Iron Wolves, haciendo preguntas sobre una chica desaparecida, sobre ella. Los dedos de Mia trazaron la cicatriz de su palma, un hábito nervioso que había desarrollado hacía años. La verdad era algo irregular, que cortaba las mentiras cuidadosamente construidas sobre las que había basado su supervivencia. Durante 3 años, había estado huyendo de las sombras, convencida de que su padrastro la encontraría y terminaría lo que había empezado. Pero la verdadera amenaza se había estado escondiendo a plena vista. El motor de una motocicleta retumbó en la distancia, cada vez más cerca. Los músculos de Maya se tensaron, listos para salir corriendo, pero se obligó a permanecer quieta. Huir no resolvería nada ahora. La red estaba demasiado enredada. Los jugadores eran demasiado peligrosos. La puerta del almacén se abrió con un crujido y Dolores entró, con sus botas de cuero resonando en las paredes. Detrás de ella venían dos figuras que Mia no esperaba ver juntas. El detective Chen y Rex, el ejecutor de Dolores. «Sé que estás aquí, chica», gritó Dolores, con una voz que transmitía la autoridad ganada tras décadas de inspirar respeto y temor. «Es hora de dejar de jugar al escondite». Maya salió de las sombras, con la barbilla levantada en señal de desafío a pesar del temblor de sus manos. ¿Qué es esto? ¿Una especie de retorcida reunión familiar? El detective Chen dio un paso adelante y Mia pudo ver el dolor grabado en los rasgos de la mujer. Era más pequeña de lo que Maya había imaginado, de alguna manera más frágil, con mechas plateadas en su cabello negro y arrugas alrededor de los ojos que delataban noches de insomnio y preocupaciones interminables. «Sarah», susurró Linda, y el nombre quedó suspendido en el aire como una plegaria. «Dios mío, ¿qué te han hecho?» «Ellos». La voz de Maya se quebró con una risa amarga. «¿Quieres decir qué me has hecho tú? ¿Le dejaste hacerlo?» No pudo terminar la frase. No pudo dar voz a los recuerdos que aún la atormentaban en sus sueños. «No lo sabía», dijo Linda, con la voz quebrada. «Cuando desapareciste, pensé que él te había matado. Llevo 3 años buscando tu cuerpo». Dolores encendió un cigarrillo y la llama de su mechero proyectó sombras danzantes en las paredes. «Por muy conmovedor que sea, tenemos problemas más graves. Chen no es el único policía que está husmeando por aquí.
Se rumorea que se está formando un grupo de trabajo. Vienen a por todos nosotros. Rex se movió incómodo, llevando la mano a la pistola que llevaba escondida bajo la chaqueta. Jefa, quizás deberíamos... Dolores lo interrumpió. Matar a un policía, matar a un niño. Nosotros no hacemos las cosas así, Rex. Somos delincuentes, no monstruos. Maya sintió que las paredes se le echaban encima. Los lobos de hierro habían sido su refugio, la única familia que la había protegido. Pero ahora ese refugio se desmoronaba y ella se encontraba atrapada entre dos mundos, el que había huido y el que la había salvado. «Hay algo más», dijo Linda en voz baja. «Algo que debes saber sobre tu padrastro». La sangre de Maya se heló. «¿Qué pasa con él?» «Está muerto. Lo está desde hace 2 años. Un accidente de coche». La voz de Linda era firme, profesional, pero Maya podía ver el conflicto en sus ojos. «Has estado huyendo de un fantasma». La revelación golpeó a Mia como un golpe físico. 2 años. Había pasado 2 años mirando por encima del hombro, sobresaltándose con las sombras, cuando el monstruo ya estaba muerto. La futilidad de todo ello le daba ganas de gritar. «¿Y ahora qué?», preguntó Maya con voz hueca. «¿Me arrestas? ¿Me llevarás de vuelta para jugar a las familias felices?» Linda se acercó, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. «Solo quiero recuperar a mi hija. Tu hija murió la noche en que se tiró por la ventana del segundo piso para escapar de ese bastardo con el que te casaste». Maya replicó. «Ahora soy otra persona. He tenido que serlo». Dolores tiró el cigarrillo y lo aplastó con el talón. «Basta. Este drama familiar es muy conmovedor, pero tenemos que centrarnos. El grupo de trabajo nos atacará en 48 horas. Chen se asegurará de que nos avisen con antelación. A cambio, Mia se irá a casa». «Ni lo sueñes», dijo Mia. «No es una negociación», respondió Dolores, con un tono que no admitía réplica. «Ahora eres un lastre. La hija de un policía fugada con unos moteros, ese es un titular que derriba gobiernos». Maya miró a su alrededor, en el almacén, a Dolores, que le había dado un propósito, a Rex, que le había enseñado a luchar, a Linda, que representaba todo lo que había perdido. En 48 horas, todo volvería a cambiar. La pregunta era si ella tendría algo que decir sobre cómo se desarrollaría todo. Afuera, las sirenas sonaban en la distancia, presagiando la tormenta que se avecinaba para todos ellos. El almacén parecía una tumba, y Maya finalmente salió de la trastienda con las piernas temblorosas. El enfrentamiento con Raven le había quitado algo vital, dejando solo el eco hueco de 3 años de mentiras cuidadosamente construidas que se desmoronaban en polvo. Ghost esperaba junto a la puerta principal, su enorme silueta recortada contra la luz del atardecer. Los demás motociclistas se habían marchado, intuyendo la gravedad de lo que había sucedido. Incluso el ruido siempre presente de las motocicletas se había desvanecido en silencio. «¿Estás lista para esto?» La voz de Ghost no tenía nada de su habitual autoridad ruda. En cambio, Maya oyó algo que nunca habría esperado de aquel gigante intimidante. Incertidumbre. Asintió con la cabeza, aunque, preparada, le parecía una palabra totalmente inadecuada. ¿Cómo podía estar preparada para enfrentarse a la persona que había dado forma a todas sus pesadillas durante los últimos 3 años? La persona que se había convencido a sí misma de que estaba muerta o había olvidado que ella existía. El trayecto por la ciudad transcurrió en una confusión de calles familiares que de repente le resultaban extrañas. Todos los lugares emblemáticos parecían burlarse de ella. La cafetería donde había aprendido a servir café sin derramarlo, el parque donde a veces había dormido durante sus primeras semanas desesperadas huyendo, la biblioteca donde había estudiado en secreto para obtener su GED. Todo ello construido sobre la base de una mentira que estaba a punto de ser descubierta. Entraron en el aparcamiento del taller mecánico de Murphy justo cuando el último mecánico estaba cerrando por ese día. Maya había pasado por ese lugar cientos de veces sin prestarle atención. No se le escapaba la ironía de que su pasado se hubiera estado ocultando a plena vista. Ghost apagó el motor y se quedó quieto un momento. Maya. El uso de su nombre real todavía le parecía un golpe físico. Pase lo que pase ahí dentro,
Diga o haga lo que diga o haga, recuerda algo. Has sobrevivido 3 años sin él. Eso te hace más fuerte de lo que él jamás fue. Quería creerle, pero la fuerza le parecía un lujo que no podía permitirse en ese momento. Lo único que le quedaba era una obstinada determinación y la débil esperanza de que el hombre que la esperaba dentro se pareciera poco al monstruo de sus recuerdos. El taller olía a aceite de motor y virutas de metal, aromas familiares que le provocaron un inesperado flash de memoria. Las manos de su padre, manchadas de grasa negra, extendiéndose hacia ella. Apartó esa imagen y se concentró en el momento presente. Él salió de detrás de un motor medio desmontado, limpiándose las manos con un trapo rojo. 3 años habían tallado nuevas arrugas en su rostro y salpicado su cabello oscuro con canas, pero los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos azul pálido que habían perseguido sus sueños y la habían alejado del único hogar que había conocido, Chloe. El nombre salió de sus labios como una plegaria, y Maya sintió que retrocedía instintivamente. No, la palabra salió más brusca de lo que ella pretendía. Ya no soy quien era. David Hutchins, su padre, dejó de moverse y el trapo cayó de sus manos, olvidado. De cerca, Maya pudo ver los cambios con mayor claridad. El peso que había perdido, el temblor de sus dedos que delataba una abstinencia o una enfermedad, o ambas cosas. El hombre que antes parecía más grande que la vida, cuya ira había llenado todas las habitaciones, parecía ahora disminuido. Lo sé, dijo en voz baja. Raven me lo dijo. Maya es un buen nombre. La mención casual de Raven le provocó una oleada de ira en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo dónde estaba? Unos 6 meses. Se apoyó en el banco de trabajo como si necesitara sostén. Raven te reconoció en un festival callejero. Le llevó un tiempo averiguar quién eras realmente y cuando lo hizo, te chantajeó. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. La risa de David no tenía nada de humor. Chantaje es una palabra fuerte, es más bien un seguro. Quería asegurarse de que yo no era el mismo hombre que había alejado a su única hija. ¿Lo eres? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una espada. Estuvo callado tanto tiempo que Maya se preguntó si respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ya no bebo. No lo he hecho en 2 años, 3 meses y 16 días. No desde la noche en que me desperté en un hospital y recordé lo que te había hecho. La precisión con la que calculaba su sobriedad debería haber significado algo. Pero Maya se sintió indiferente. Los números eran fáciles. El cambio era más difícil. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Porque estabas a salvo. Las palabras salieron con fiereza, con protección. Tenías un fantasma que te cuidaba, un trabajo, una vida. ¿Qué derecho tenía yo a destruir eso? ¿Qué derecho tengo ahora? Maya miró fijamente a ese extraño con el rostro de su padre, tratando de conciliar al hombre destrozado que tenía delante con el tirano del que había huido. El silencio se prolongó entre ellos, lleno de 3 años de palabras no dichas y del peso de un daño que tal vez nunca sanara por completo. Afuera, el sol se ponía, pintando de oro los escaparates de las tiendas. Pronto esta conversación terminaría y ella tendría que decidir qué hacer a continuación. El almacén parecía una tumba. El silencio se prolongaba entre Maya y la mujer que decía ser su abuela. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se colaban por las ventanas rotas. Y en algún lugar a lo lejos, el motor de una motocicleta rugió al arrancar. «No me crees», dijo el nena, con su mano curtida aún agarrada al manillar de su Harley. «Lo veo en tus ojos, la misma mirada obstinada que tenía tu madre». A Ma le dolía la garganta. «Mi madre está muerta. Sandra está muerta, sí, pero no tu verdadera madre». La voz de Nena tenía un peso que hizo que a Mia le temblaran las rodillas. «Tu madre biológica, mi hija». El mundo se inclinó hacia un lado. Mia se agarró a la pared más cercana, con las palmas rozando el hormigón rugoso. «Eso es imposible. Sé quiénes son mis padres. ¿Quiénes eran?» La nena se bajó de la moto con una elegancia sorprendente para alguien de su edad. Cada movimiento era deliberado y controlado. Sandra y Michael Reeves te adoptaron cuando tenías 6 meses.
Una adopción privada, todo muy secreto. Tu certificado de nacimiento fue alterado. Tu pasado fue borrado. Hizo una pausa y estudió el rostro de Mia. Pero nunca dejé de buscar. Mia negó con la cabeza violentamente. No, estás mintiendo. Esto es algún tipo de juego. Uno retorcido. Tienes una marca de nacimiento. Eleanor la interrumpió. Tiene forma de luna creciente, justo debajo del omóplato izquierdo. Te muerdes las uñas cuando estás nerviosa. Siempre primero el meñique. Y tarareas cuando crees que nadie te escucha. Viejas canciones de blues que no podrías conocer. La precisión de estos detalles golpeó a Maya como golpes físicos. Se abrazó a sí misma, sintiéndose expuesta y vulnerable. ¿Cómo es posible? Porque crié a tu madre hasta que tuvo 15 años. Los mismos hábitos, los mismos gestos. La voz de Eleyanena se quebró ligeramente. Solía tararear Stormy Monday, igual que tú. Las piernas de Maya se doblaron. Se desplomó contra la pared y se deslizó hasta quedar sentada en el frío suelo de hormigón. Esto no puede estar pasando. Eleyanena se acercó lentamente, como si Maya fuera un animal herido que pudiera salir corriendo. Tu madre se llamaba Rebecca. La llamábamos Becca. Era guapa, inteligente, feroz, demasiado feroz para su propio bien. ¿Qué le pasó? Se enamoró del hombre equivocado. La expresión de Eleyanena se endureció. Vincent Castellano. Quizás conozcas ese nombre. La sangre de Maya se heló. Vincent Castellano, el jefe mafioso cuya organización había estado persiguiendo a su familia durante años. El hombre al que su padre adoptivo supuestamente le había robado dinero antes de morir. Vincent era joven entonces, ambicioso, construyendo su imperio. Becca tenía 17 años cuando se quedó embarazada. 17 años y lo suficientemente ingenua como para creer que el amor lo podía todo. Eleyanena apretó los puños. Cuando ella le contó lo del bebé, lo de ti, él le dio dos opciones: deshacerse de ti o desaparecer para siempre. Maya se sintió mal. Ella eligió desaparecer. Te eligió a ti, pero el alcance de Vincent era largo, y Becca era solo una niña. Sabía que no podía protegerte, no de él. Así que tomó la decisión más difícil que cualquier madre podría tomar. La voz de Eleanor se quebró por completo. Te abandonó. Se aseguró de que fueras con gente que pudiera esconderte, mantenerte a salvo. Luego desapareció de verdad. Las piezas encajaban ahora, formando una imagen tan horrible que Maya quería cerrar los ojos y hacerla desaparecer. El dinero que robó mi padre. Michael no robó nada. Vincent inventó esa historia después de descubrir quién te había adoptado. La ha estado utilizando como tapadera, persiguiéndote durante años mientras lo hacía parecer justicia. A Maya le temblaban las manos mientras se mesaba el pelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere matarme? La sonrisa de Eleyanena era amarga y afilada como cristales rotos. Porque no solo eres su hija, Maya, eres su heredera, su única pariente consanguínea viva. Y en su mundo, en su negocio, eso importa. Especialmente si alguien quisiera desafiar su autoridad o hacerse con el control de sus operaciones. La implicación golpeó a Mia como un mazazo. Alguien podría utilizarme en su contra, o podrías heredar todo si él muriera. Vincent lleva años limpiando la casa, eliminando a cualquiera que pueda amenazar su control, incluida su propia familia. Los ojos de Eleyanena ardían con vieja furia. Mató a Becca hace 3 años cuando ella intentó ponerse en contacto contigo. Fue entonces cuando supe que tenía que encontrarte primero. Maya se sentía vacía, despojada de todo lo que creía saber sobre sí misma. Hace 3 años, justo cuando murieron tus padres adoptivos. Vincent se estaba acercando, así que huyeron, pero él los alcanzó de todos modos. De repente, el almacén le pareció demasiado pequeño, el aire demasiado enrarecido. Maya se puso en pie con dificultad, con la mente aturdida por la magnitud de lo que acababa de descubrir. No solo estaba huyendo de un jefe del crimen, estaba huyendo de su padre biológico, un hombre que prefería verla muerta antes que arriesgarse a perder su imperio. Hay más, dijo Eleanor en voz baja, sobre por qué estoy aquí,
¿Por qué te he estado observando? Maya se rió, un sonido peligrosamente cercano a la histeria. ¿Más? ¿Cómo podría haber más? La expresión de Eleanor era sombría mientras metía la mano en su chaqueta de cuero. Porque Vincent no es el único con derecho a reclamar su imperio, y mañana se lo vamos a quitar todo. El almacén quedó en silencio, salvo por el lejano rugido de las motocicletas que se alejaban. Maya se apoyó contra la fría pared de hormigón, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras observaba cómo el polvo se asentaba en los rayos de luz matutina que se colaban por las ventanas rotas. 3 años huyendo, 3 años de mentiras cuidadosamente construidas, y todo se reducía a este momento. Vera estaba a 6 metros de distancia, con su cabello plateado reflejando la luz como una corona. La matriarca de los jinetes de dragones había enviado a su tripulación lejos, pero su presencia llenaba el espacio vacío con una autoridad que ponía los pelos de punta a Mia. Detrás de esos rasgos curtidos, Mia podía ver rastros de la mujer que había acechado sus pesadillas, la mujer que se había quedado de brazos cruzados mientras el padre de Mia destruía todo lo bueno de su casa. «Mírate», dijo Vera, con una voz que atravesó el espacio que las separaba. Seguía siendo esa niña asustada que se escondía en los armarios, fingiendo que los monstruos no podían encontrarla. Maya sintió un nudo en la garganta. «No sabes nada de quién soy ahora, ¿verdad?» Vera dio un paso más y Maya luchó contra el impulso de salir corriendo. «Sé que has estado viviendo como Riley Chen durante 3 años. Sé que has estado trabajando en esa cafetería, ahorrando cada centavo, pensando que podrías desaparecer por completo. Sé lo de la identificación falsa, la historia de tus padres muertos, todo». Las palabras golpearon a Maya como golpes físicos. Había sido tan cuidadosa, tan metódica a la hora de borrar sus huellas. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Meses. La sonrisa de Vera era fría y cómplice. Una de mis chicas te vio en la estación de autobuses cuando pasamos por Millbrook. Dijo que le resultabas familiar. Me llevó un tiempo recordar dónde había visto esos ojos antes. Hizo una pausa y estudió el rostro de Mia. Tienes los ojos de tu madre antes de que tu padre le rompiera el espíritu por completo. Maya apretó los puños. No te atrevas a hablar de ella. Sara era mi hermana. Hablaré de ella como me dé la gana. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellas como un arma cargada. Maya lo sabía en lo más profundo de su ser, pero oírlo decir en voz alta le hizo flaquear las piernas. Mientes. Ah, sí, Vera sacó una fotografía del bolsillo de su chaqueta, vieja y arrugada, en la que aparecían dos mujeres jóvenes abrazadas. Maya reconoció inmediatamente el rostro de su madre, años más joven, pero con los mismos rasgos dulces que Mia recordaba de su infancia. La otra mujer era Vera, décadas más joven, pero con la misma mirada penetrante. En otro tiempo fuimos muy íntimas, continuó Vera, guardando la foto. Antes de conocer a tu padre, antes de elegir esa vida por encima de todo lo demás, incluida su propia familia. Ella no eligió nada, espetó Maya. Él la atrapó, la controlaba. Él, él la mató. La voz de Vera era monótona. De hecho, cuando desapareciste hace 3 años, supe que lo habías descubierto. La visión de Maya se nubló. Había sospechado y había atado los cabos sueltos de la historia sobre el accidente de coche de su madre. Pero oírlo confirmado fue como una puñalada en el corazón. ¿Por qué no la ayudaste? Si sabías cómo era él, ¿crees que no lo intenté? La compostura de Vera se resquebrajó, revelando algo crudo en su interior. Lo intenté docenas de veces. Una vez fui a tu casa cuando tenías unos 5 años. Tu padre amenazó con llamar a la policía. Dijo que estaba acosando a su familia. Sara se quedó allí detrás de él y no dijo nada, nada. Maya recordaba vagamente aquel día. Una mujer en la puerta, voces elevadas, su madre llorando después en la cocina. Era demasiado pequeña para entenderlo, pero el recuerdo tenía el peso de algo importante perdido. Tenía miedo, susurró Maya. Era débil. La voz de Vera se endureció de nuevo. Pero tú no lo estás. Saliste adelante. Sobreviviste convirtiéndote en otra persona,
en quien necesitaba ser. Vera dio otro paso hacia ella. Pero eso se acaba ahora. Maya se tensó, lista para correr. Pero Vera levantó una mano. Relájate. No estoy aquí para llevarte de vuelta con él. Tu padre te ha estado buscando, contratando investigadores privados, ofreciendo recompensas, pero nunca encontrará a Riley Chen, ¿verdad? ¿Qué quieres? Vera la estudió durante un largo momento. Quiero ofrecerte algo que Sara nunca tuvo. Una familia de verdad. Gente que luche por ti en lugar de quedarse al margen y mirar con los jinetes de dragones. Maya no pudo evitar que el escepticismo se reflejara en su voz. Nosotros cuidamos de los nuestros. Y, te guste o no, eres de nuestra sangre. Maya miró a su alrededor, al almacén vacío, y pensó en el pequeño apartamento por el que había trabajado tan duro para poder pagarlo, en la vida que había construido desde cero. No era gran cosa, pero era suya. Y si digo que no, Vera se encogió de hombros. Entonces seguirás huyendo. Sigue mirando por encima del hombro. Sigue fingiendo que Riley Chen es real en lugar de solo otro escondite. Maya cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de soledad presionándola. Cuando los volvió a abrir, Vera la miraba con algo que podría haber sido esperanza. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el atardecer. Después de eso nos vamos. Y esta oferta desaparece con